haciendo un poquito de retrospección. El maestro Kengwa Mabuni nació en 1800, quiero ver. Permítanme, ayúdenme a hacer las cuentas. Él tenía 63 años cuando falleció en 1952. Entonces, tuvo que nacer en 1800 y pico, ¿verdad? Fue estudiante del maestro Itosu y del maestro Higaonna. Ambos, tanto el maestro Itosu como el maestro Higaonna, fallecieron en 1915. O sea que si ellos vivieron unos 60 o 70 años, eran del 1840, algo así, ¿verdad? Por ahí. Haciendo cuentas a grosso modo, porque no me acuerdo ahorita de todos los datos exactos. 1940, 1840, 1850. De ellos, todavía conocemos que tuvieron algunos maestros. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo que se conoce a ciencia cierta de historia viene del 1800 a la fecha. Lo que está comprobado de 1800, porque los maestros Matsumura, Sokon Matsumura y otros maestros que fueron los maestros de Itosu, de Higaonna, tuvieron que haber sido gente que a lo sumo nació a finales de los 1700, 1790, 1785, por ahí, tuvieron que haber nacido. ¿Ya? Entonces, si hacemos cuentas, lo que se conoce de historia que se puede palpar son 200, sí, ¿verdad? Digamos, de 1800 a 1900 y de 1900 al 2000. Son 200 años. Ahora, pensemos, fíjense bien en esto, pensemos un poquito en la historia. Vámonos hasta 1300, cuando el rey de Ryukyu hace una alianza comercial con el emperador de la China. 1300, que se empieza el intercambio comercial que se llamaba Sakuo Shinko. La China enviaba hacia Ryukyu barcos con mercadería, o sea, había un comercio. Ryukyu le pagaba un impuesto a la China, pero en este intercambio, la técnica de combate del templo Shaolin empezó. Bueno, miren, aquí no está comprobado que haya sido del templo Shaolin, pero ahorita ya me metí a hablarles de todo esto, les voy a desenmarañar toda esta cuestión. Los barcos chinos empezaron a llegar a Ryukyu en 1300 algo, por ahí. Como existía la piratería, entonces esos barcos tenían que tener custodios.
Y estos custodios estaban preparados con conocimiento marcial. Cuando el barco llegaba a Ryukyu y anclaba en el puerto de Tomari, no llegaba 20 minutos y se iba. Se quedaba varios meses anclado en lo que se descargaba el barco, en lo que se hacían reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, los campesinos empezaron un intercambio también con las personas que conocían las técnicas marciales. Y así se fue asimilando la técnica. Pero aquí hay que tener ojo. No se conoce, o al menos en lo que yo he estudiado, no tengo información. ¿Qué pasó durante esos siglos de los 1300 a los 1700? O sea, a 1400, 1500, 1600, 1700, durante 400 años. No se conoce qué sucedió. No sabemos cómo evolucionó la técnica. Pero eso es una gran incógnita, que no hay información. Entonces, volvemos a regresar a este periodo que mencioné de 1800 al 2000. Entonces, allá en Ryukyu, en esos años de 1800, todo ese siglo, varios maestros viajaron a Fukushu, China, y ahí en Fukushu estaba el templo Shaolin. Ahora bien, hace un paréntesis, el templo Shaolin fue destruido en una guerra y los monjes se expandieron por toda la China, los sobrevivientes, y luego volvieron a fundar su templo, o sea, a construirlo. Pero cuando ellos se expandieron, se fueron hacia el país, la misión que tenían era de enseñar el conocimiento. Entonces, cuando algunos de los maestros de Ryukyu, ahí en Ryukyu, viajaron hacia Fukushu, tuvieron la oportunidad de aprender la técnica del templo Shaolin y luego, lógicamente, regresaron a Ryukyu y ahí se empezó a desarrollar. ¿Ya? Entonces, hipotéticamente, yo pienso que el momento, el tiempo de verdadero desarrollo de lo que conocemos hoy como Karate Do está planteado en esos 200 años, en el siglo XIX, de 1800 a 1899. Veámoslo así, para meterlo en un periodo. Ahora entonces, si nos damos cuenta de que ese es el periodo en el que el Karate Do tiene su base, en esos años ya no existía una guerra que pudiera motivar a una preparación marcial.
O sea, sí hubieron guerras. Yo no estoy diciendo que no hayan habido. Lo que yo estoy diciendo ahorita es que el tiempo, las circunstancias de la vida eran más civilizadas. O sea que no vivieron una época en la que hubiera guerra civil. Que cuando hay guerra civil, el país completo está en un caos, en una situación de peligro inminente todos los días. ¿Verdad? Entonces, el Today desarrolló en un momento en el que la vida había evolucionado. Sí se practicaba con la intención de defenderse, como yo les dije al principio. Sí se provocaba, se entrenaba con esa intención, pero difícilmente la utilizaron en una batalla campal. Habían peleas callejeras, porque sí está registrado, especialmente de un maestro que es de apellido Motobu, que era peleador callejero. Era un maestro, pero él salía a la calle a buscar la confrontación y a poner, como quien dice, en tela de juicio la técnica del karate. Y se sabe que este maestro tuvo que enfrentarse a un extranjero. Después les voy a confirmar la nacionalidad. Se tuvo que enfrentar a este extranjero que, según dice, era enorme. Y el maestro era chiquitín. Y lo venció. Lo venció. Porque ese extranjero creo que era boxeador. Entonces puso el reto y quería, como quien dice, decir que esas técnicas que conocían ellos no servían. Y este maestro se enfrentó, lo venció, y el orgullo de las técnicas de karate, pues, de ahora, en aquel momento Today, se conservó. Estas anécdotas sí se conocen, pero no se conoce, y yo no he leído absolutamente nada de que hayan habido batallas en las que se utilizaran técnicas de Today dentro de algún ejército. Para nada. El maestro Ken Wamabuni fue policía, y siendo policía es que él pudo entender la forma de utilizar la técnica. O sea, ya no estamos hablando de guerreros. ¿Ya? Si el maestro Ken Wamabuni no hubiera sido policía, no hubiera podido entender la técnica, porque no había guerra. Y él no era una persona pendenciera, no tenía un sentimiento de confrontación, pero en su trabajo como policía se cuenta que capturó a muchos delincuentes utilizando su conocimiento de Today o de karate.